Saludos y bendiciones para toda esa maravillosa audiencia desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Tiempo 1200 AM, siempre en el corazón de los oyentes, y también a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de la Iglesia Camino al Cielo, como lo son www www.radiotiempo1200.com, www.reformatv.net y www.iglesiacaminoalcielo.org, y también en el canal YouTube Iglesia Camino al Cielo, y finalmente en la cuenta Facebook Live. Sean bienvenidos todos. Este es un programa especial del discipulado del Evangelio Ordenado. No sin antes pues quiero dar crédito y honor a quienes lo merecen. Este programa llega a ustedes gracias primeramente al Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada, separados de Él no podemos hacer nada. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera; en la coordinación de producción, el licenciado pastor Oliver Andrés, y todo el equipo que labora en Reforma y Radio Tiempo, como lo son Fabián Talero, Oscar Mijares, Víctor Mijares y la licenciada Andrea Noguera. Y también hoy quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, la pastora Nacelis Torres, certificado de locución número 41.461. Muy feliz de estar aquí, muy agradecida. Les bendigo con todo mi corazón y agradecida por este privilegio, porque es un privilegio llegar a sus vidas, a sus hogares. Hoy pues, como la semana pasada, pues hemos estado dando continuidad a un tema que ha venido desarrollando el pastor Héctor y que tiene que ver con el entrenamiento de obreros que dan estudios sobre el evangelismo bíblico. Hay gente que está dando estudios y está entrenando y está capacitando gente. Bueno, estos obreros se les llama EBS, que es una sigla en inglés. S es estudio, B pues es bíblico, y E pues entrenamiento, EBS. Pero es para que nosotros pues nos veamos como esos obreros llamados, esos obreros de la viña del Señor. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la vida interior de los dirigentes espirituales, de estos obreros, lo importante que es nuestra vida espiritual, que la gente vea a Cristo en nosotros. Qué importante es esto. Y el título hoy de esta semana es el manejo de la misión y la bendición. El Señor Jesucristo se reunió durante 40 días con sus discípulos en el aposento alto de Marcos y les dio la misión. Les dio la misión, pero también les dio la bendición. Y qué importante es ver esta misión. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos en esta tierra? Vamos a leer Marcos 25 del 14 al 30. Y dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántas personas están bajo esta condición? Enfermos, los incrédulos. Bueno, nosotros nos llega cualquier cantidad de peticiones de oración, porque hay muchos enfermos. Pero ¿saben algo? Esta mujer quería tocar a Jesús, decía: si tocar el borde de su manto. Y bueno, la gente anda buscando, aún los creyentes andan queriendo tocar al maestro para ser sanos. Y es importante, sobre todo los creyentes, que entiendan esto, que somos privilegiados. ¿Por qué somos privilegiados? Bueno, porque somos hijos de Dios. Hoy nosotros podemos disfrutar de esa bendición tan grande que somos hijos de Dios. Fuimos trasladados de muerte a vida.
fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, Dios nos ha confiado a nosotros, a sus hijos. ¿Qué nos ha confiado? Mira, la salud, nos ha confiado las riquezas, nos ha confiado la posición que tenemos. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en Primera de Corintios 4:2. Dice de la manera siguiente: ahora bien, se requiere, mire la palabra, se requiere, anótela, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Wow, Dios nos demanda fidelidad. Desde que comencé en estos entrenamientos, desde 2015, yo veía cómo los pastores, cómo tenían esa unidad, y veía que hay pastores que tienen 40 años caminando con el pastor Ryu, tienen sus iglesias, porque tienen sus iglesias, trabajan con la misma corriente de la palabra, con el mismo movimiento bíblico de aposento alto, y ellos se reúnen los sábados en la sede central, y vemos cómo son fieles. Dios nos demanda en este tiempo a que seamos fieles, mis estimados amigos, que esa fidelidad esté en nosotros. La razón a veces del por qué hay esa infidelidad, o sea, sí, y es que nosotros tenemos una vida limitada. O sea, la gente tiene una vida limitada, por supuesto, por nuestro cuerpo limitado. Pero lo que no han entendido o no conocen es que nosotros estamos y tenemos al Dios que es ilimitado para poder ser fieles. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender y manejar esta misión que se nos ha entregado. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Hechos 1:1 es hacer, hablar y hacer lo que Cristo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer y a enseñar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, esa misión, la misma misión de Jesús, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Y sobre todo hablar sobre su reino, Hechos 1:3, no mezclar el evangelio, sino hablar solo su reino, establecer su reino. Esa es la misión que nosotros tenemos en esta tierra, traer el cielo a la tierra, todo lo que está en el trono celestial, traerlo a la tierra. ¿Y qué más? Ver el manejo de esa misión es ver lo que ocurrió en el aposento alto, Hechos 1:8, que recibieron el poder. Con ese poder es que nosotros vamos a ir a los campos. ¿Para qué? Con ese poder, con el Espíritu Santo, para ser testigos, testigos de ese poder, testigos de esa sanidad, porque el Señor nos entregó la salud, testigos de la economía, porque el Señor nos garantizó la economía desde Génesis, desde el Génesis 2, le garantizó la economía al hombre, pero como la perdió, en Cristo ha sido restaurada esa economía. Entonces, Dios le entregó todo al hombre, le entregó la misión y le entregó la bendición. Nosotros tenemos que ir a los campos que Dios nos ha preparado, porque ya Dios tiene los campos preparados. Dios tiene a las personas que van a ser salvas, preparadas para vida eterna. Ya Dios tiene la cosecha lista. Nosotros tenemos que orar para que Dios propicie los encuentros divinos, los encuentros eternos. Nosotros no estamos llamados a ir a los campos para traer gente a la iglesia, sino para levantar discípulos absolutos, para levantar nuevos creyentes realmente, como decía la semana pasada, que tengan una vida
interior derramada delante de Dios, que realmente sea su vida interior salga afuera y que la gente que los conozca, que nos conozca, conozcan al Cristo que vive en nosotros. Entonces piense, la misión dada por Dios, Dios la dio en diferentes formas, en diferentes ministerios, y nosotros y los que enseñamos tenemos que aprender todo esto, porque es importante que entendamos que Dios levantó el ministerio en pastores, y dice Efesios eh, eh, 4:11, dice que según nos escogió. Bueno, dice Efesios 4:11 aquí, en él asimismo, momento, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice que él mismo, o sea, fue dado en diferentes formas el ministerio. Y nos habla también de ancianos. Los ancianos que son los que ministran, son los que llevan el socorro a las diferentes necesidades que hay en los ministerios. En Hechos 11, vamos a leer Hechos 11, y ustedes van a ir anotando estas citas bíblicas que yo se las voy a estar mencionando, porque necesitamos copiar estas citas, necesitamos grabarlas, necesitamos enraizarlas en cada uno de nosotros. Y dice Hechos 11, 30, dice de la manera siguiente: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Era la necesidad que había en ese tiempo en la iglesia, y ellos pudieron suplir las necesidades de las personas que estaban en Antioquía, en la iglesia, y fueron enviados por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, Dios está dando la misión a pastores, Dios está dando la misión a ancianos, Dios levantó diáconos en la iglesia, y en Hechos 6:13 pues nos habla de cómo se levantaron allí varones, porque los discípulos no podían atender a las personas y atender la palabra. Entonces Dios Dios está levantando una iglesia que tenga ese ministerio en diferentes formas. Fíjense que a uno el servicio de canto en Primera de Crónicas habla cómo David levantó un equipo grande. Habla en Primera de Crónicas, dice de la manera siguiente: 6:31, vamos a leerlo para que todos lo lleven allí. Dice 6:31: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. Cuando usted lee el capítulo 6, allí están todos los nombres de este ministerio que levantó David, un ministerio de canto, un ministerio de adoración a Dios. También el ministerio dado a los maestros. ¿Por qué? Porque habla igualmente en Efesios 4:11 que constituyó también maestros. Y también el ministerio de la ofrenda, personas que estaban encargadas para llevar la ofrenda, y eso está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios nos lo dice 8:20, dice de la manera siguiente:
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, que habían personas que administraban allí dentro de las iglesias. Entonces, dentro de la iglesia. Entonces, vemos cómo Dios ha ido dentro de los diferentes ministerios dándole esa forma. Y nosotros tenemos que entender que es una misión, es la bendición de Dios para la iglesia, todos estos diferentes maneras pues de llevar el ministerio. También los empleados, porque en Marcos 13:34 habla de porteros, personas que ministran dentro de la iglesia y que Dios nos entregó a cada uno. Escuchaba durante tiempo a personas decir, pero Dios mío, yo quisiera que en la iglesia me tomaran en cuenta, yo quisiera que en la iglesia pues me colocaran para hacer alguna actividad, porque voy y vengo. Nosotros tenemos que primero que todo entrenarnos, capacitarnos con el evangelio, porque aún la persona que atiende la iglesia, que atiende la puerta, debe estar capacitada para recibir a los nuevos creyentes. Entonces es importantísimo que nosotros veamos cómo los que dirigen, los dirigentes, cómo manejan a todas estas personas. Se habla también de guardas del templo. Dios está levantando en este tiempo personas que, como en el Antiguo Testamento, que estaban pendientes de todo, de las lámparas, pendientes de lo que se hacía dentro del templo. En Primera de Crónicas 9:27, aquí hay una porción interesante donde dice que estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Así que cada una de las personas que vienen a la iglesia, nosotros tenemos que tener ojos espirituales para ver este campo tan importante y para ver a las personas, porque cada una de las personas que vienen tienen lo que Dios les ha dado a ellos, y dentro de cada, digamos, especialidad, dentro de cada talento, don que Dios les ha entregado, de cada oficio, pues servir. Ahorita nos están enseñando a que nosotros tenemos que dar el 100% en la especialidad, tenemos que dar el 100% en el culto, pero tenemos que dar el 100% en el sentido del campo, que ahora hablamos de un 300%. Nosotros tenemos que ser llamados a dar ese 300%, como lo dieron estos remanentes de la Biblia, como lo dio la iglesia primitiva. Ellos fueron formando equipos importantes para la evangelización, y no de cualquier manera. Todos los que estaban en el templo eran importantísimos. Dios también dentro del ministerio pues están los evangelistas, y los evangelistas pues cumplen esa función de llevar el evangelio a todo lugar. Vamos a leer primera de vamos a leer primera de 1:13. Tito 1:13 dice de la manera siguiente. Creo que se me perdió por aquí. Timoteo 1:13. Dice de la manera siguiente: este testimonio verdadero, creo
creo que esta cita la debo revisar. Pero nosotros como evangelistas tenemos que estar bien entrenados y estar bien capacitados para llevar este mensaje, el mensaje de Cristo, los ayudadores en la proclamación del Evangelio. Hay ayudadores dentro de la iglesia que son personas muy, muy importantes. Entonces, nosotros hemos sido llamados a evaluar el campo, porque cada campo es importante, es profundo. Hay campos que son profundos, hay campos donde necesitamos llegarle a personas que están muy altos que nosotros, que creemos que no los podemos alcanzar. Sin embargo, cuando nos preparamos debidamente, vamos a alcanzar a los que están arriba de nosotros, a los que están a nuestro lado para hacer equipo, a los que están por debajo de nosotros para poder levantarlos como esos evangelistas, como esas personas que le van a dar continuidad a este evangelio. Nosotros, Dios nos está llamando para ser esos buenos administradores. Son todo lo que nosotros hacemos dentro de la obra del Señor tiene que ser de más importante. Aquí en Primera de Pedro 4:10 vamos a leerlo. Dice Primera de Pedro 4:10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces es importante que nosotros podamos ser diligentes en todo lo que se nos ha entregado, en todo lo que se nos ha encomendado, porque Dios es el que hace todo. Nosotros tenemos que hacer las cosas de nuestro amo y Señor. Siempre les comparto que nosotros pasamos de muerte a vida y que hoy a través de Cristo tenemos un nuevo dueño, tenemos un nuevo destino, que no estamos solos. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días son 24 horas, estimados amigos. Dios no nos ha dejado solos. Así que es importantísimo que entendamos que tenemos una misión, pero que Dios nos ha dado bendiciones. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje a los campos. Como hijos de Dios tenemos esa bendición maravillosa, que somos hijos de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que nos dio la respuesta a la oración, nos la dio y nos la sigue dando esa respuesta a la oración, que nosotros tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos ángeles a nuestro favor y que tenemos la bendición, el privilegio, porque es una bendición, el privilegio de la evangelización mundial. Entonces, qué importante es poder nosotros como esos dirigentes espirituales entrenarnos, estar debidamente capacitados, debidamente entrenados, porque hemos entendido que es seguir las enseñanzas de Cristo y observar los ejemplos de todos los que siguieron sus pasos. ¿Por qué? Porque tenemos al Maestro perfecto. Cristo es el Maestro perfecto. Y a veces no lo vemos ante nuestros ojos, pero es importante que nosotros entendamos lo que necesitamos buscar, necesitamos levantar y necesitamos comisionar a estas personas que puedan entender la misión que se les ha encomendado. Y una vez que nosotros tenemos esa misión, ¿cómo vamos a manejarla?
Bueno, pues de acuerdo a los talentos que Dios nos dio. Dios nos dio capacidades en Mateo 25, 14 al 30. Nos habla de los talentos que Dios se le dio a uno 5, se le dio a otro 2, se le dio a otro 1. Pero, ¿qué hicieron ellos con esos talentos? Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros con el talento que Dios nos ha dado para la evangelización mundial. Es la pregunta que debemos hacernos de continuo, porque es importante manejar esta misión que se nos ha sido dada. Si nosotros lo hacemos con nuestras intenciones personales, vamos a fracasar. Se han levantado ministerios que la gente dice, no, yo tengo que levantar una iglesia porque sí, porque fueron ungidos como pastor y cuando se unge como pastor pareciera que tiene la persona que levantar la iglesia sí o sí, o cuando se les ungió de apóstoles tienen que seguir levantando iglesia sí o sí. Y realmente Dios, el deseo es que realmente no es levantar iglesias. Y la gente habla de que la iglesia es un hospital donde va la gente toda, va enferma. Nosotros tenemos que cambiar la visión de la iglesia. Tenemos que ver la iglesia, ciertamente llega la gente a la iglesia enferma, pero tenemos que cambiar la visión del culto. Tenemos que restaurar el culto a Dios. Y la iglesia es el sitio donde nos congregamos los santos para recibir la palabra que Dios tiene preparada para ese día, para caminar en esa corriente de la palabra y a través del culto recibir esa sanidad. La gente se sana cuando va al culto, la gente se sana cuando alaba a Dios, cuando vienen a devocionar. Siempre se los comparto, venir al culto es por devoción, no venimos al culto por obligación o no venimos al culto por nuestros intereses personales o porque necesitamos hacer un negocio o porque venimos a cantar o porque venimos a atender una puerta, sino venir con el corazón correcto. Hay que manejar esta misión. El que atiende la puerta sea el mejor, el que predica también, el que canta, el que atiende, el guarda, el que ora, que todos podamos dar ese 300%. Entonces necesitamos entender que en Juan 12:6 se habla de que Judas tenía ese interés personal cuando le echaron el perfume al Señor. Y él decía, wow, ese dinero pudimos haberlo usado para comprar comida o para comprar otras cosas. Y realmente no entendió. Pero nosotros tenemos que entender esta misión, que no podemos pensar de esa manera, nunca, sino siempre llevar el pensamiento a Dios. El contenido del Evangelio sea mi pensamiento y cambiar lo que decimos. ¿Por qué? Porque lo que decimos se convierten en oraciones y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. ¿Y cómo se debe manejar la misión? Bueno, siempre delante de Dios, siempre con el corazón derramado delante de Dios. La verdadera lealtad proviene de saber que nosotros somos fieles. Dios está levantando gente fiel. En primera de Corintios 4:2 lo leímos. El deseo de Dios es que se levanten hombres fieles, que seamos fieles. Y también cómo manejar esta misión. Debemos ser amables con los demás. Debemos recibir a las personas con todo el corazón, verlos como los ve Dios, con ojos de evangelio.
En estos días compartía con alguien que me decía que yo no puedo ver a esa persona. Decía, no, yo no la puedo ver porque la veo y no sé qué me pasa en mi interior. Y yo le decía, nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar aún nuestra manera de mirar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestros propios ojos, sino ver con los ojos del Evangelio. Nosotros tenemos que ver a las personas como las ve Dios. Y yo le decía a ella, si, ¿cómo me vio Dios a mí para poder salvarme? ¿Cómo vio Dios a la humanidad? Dios vio a la humanidad que estaba sufriendo, que estaban separados de Él. Y tuvo que enviar a Jesucristo para dar esa salvación. Entonces, nosotros tenemos que también ver a las personas como las ve Dios. Muy importante que seamos esos líderes que cuando nada más caminando, nada más con nuestra conducta, con nuestro hablar, la gente quiera venir a Cristo. Y eso solamente lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Pidamos que seamos llenos de la obra del Espíritu Santo para que podamos ser amables con las demás personas. En 1 de Pedro 5:3 vamos a leerlo. 1 de Pedro 5:3. 1 de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros no somos señores de las personas que estamos discipulando, de las personas que estamos entrenando, de las personas que estamos capacitando. Somos unas guías nada más espirituales. Estamos llevándolos a que crezcan, a que se entrenen, a que se nutran con este maravilloso evangelio. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lo más mínimo. Tenemos que ver cómo está el campo y la necesidad tan grande que tiene el campo. Vamos a buscar en Lucas 12:48. Vamos a leerlo un momentito por acá. Dice de la manera siguiente, Lucas 48. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, bueno, debemos recordar que Dios también nos va a pedir cuentas. Dios nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste, hijo, con lo que te entregué? Y necesitamos ver esto, que al que mucho se le demandará, dice, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y eso está en Lucas 12:48. Y el manejo de la misión y de la bendición que vienen detrás de la misión, ese sería el tercer punto. Las bendiciones que vienen detrás de esta misión, porque Dios nos bendijo, dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya Dios nos bendijo. Entonces tenemos que nosotros ver esas bendiciones que están detrás de la misión. Primero, entrar en el gozo del Señor. En Mateo 25:21, el Señor le dijo, siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Tenemos que ser esos siervos fieles que el Señor pueda decir, entra en el gozo del Señor. El Señor, bueno, nos ha confiado cosas más y más grandes cada día. Y justamente lo leímos, donde que nos va a pedir más a nosotros, a los que nos ha entregado cosas grandes. En Apocalipsis 2:10 dice que está preparada la corona de vida para nosotros. Nosotros ahorita somos reyes, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. No tenemos corona de reyes, somos reyes espirituales.
espirituales en este tiempo, hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Y cuando nosotros vemos la bendición detrás de la misión, podemos ver Mateo 6:33. El Señor dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Eso está en Mateo 6:33. Debemos aferrarnos a esta palabra, debemos escribirla, debemos transcribirla, grabarla, enraizarla, para que sea nuestra naturaleza. Y la cuarta cosa que debemos manejar de la misión y la bendición es que realmente cuando nosotros tenemos el Evangelio, cuando usted esté entrenado y usted esté capacitado ya y pueda, tener ese Evangelio de manera natural, mire, va a ser una conversación con la gente. Usted va a conversar el Evangelio de manera natural y va a tener conversaciones con Dios 24 horas, porque esa es la verdadera oración. Cuando nosotros realmente disfrutemos de lo que Dios nos ha entregado. Y por último, para concluir, pues Dios está buscando de los administradores que seamos fieles, que haya fidelidad. Ese es lo primero que Dios está buscando de los administradores. Y segundo, Dios también tiene un trato para aquellos que descuidan la misión. Dios tiene un trato para aquellos que descuidan la misión. ¿Y a quién le pertenece la misión? Nos pertenece a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces es importante que entendamos que tenemos un llamado, que tenemos una misión que cumplir en esta tierra, que tenemos que preparar gente, que nosotros tenemos que ser modelos a seguir. Entonces es importante que esto no se nos olvide nunca, que nunca se nos olvide que el Dios Todopoderoso está con nosotros, que nos llena, que nos plena cada día, y que Él en todo momento va a dar la cara por sus hijos. Vamos a orar en este tiempo por este mensaje. Señor, gracias porque hoy has permitido que compartamos esta maravillosa palabra, Señor, que estas citas bíblicas podamos tomarlas para nuestras vidas, que podamos disfrutarlas para poder compartirlas. Llénanos con la fuerza de tu Espíritu y guíanos en todo este tiempo en que estamos compartiendo tu palabra. Que sea tu sabiduría, que sea la guía de tu Santo Espíritu y la llenura, Señor, para que podamos enseñar la palabra de manera correcta. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la coordinación Oliver Noguera, en los controles la licenciada Andrea Noguera, Oscar Mijares, Víctor Mijares, Fabián Talero, y quien habló para ustedes, la pastora Nacelis Torres, 41.461, desde Caracas, República de Venezuela. Bendiciones de lo alto.